El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos, es un balón. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora a través de El Mundo es un Balón, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Anchor también, en iBooks, para escuchar un nuevo episodio. Hoy, un programa relámpago de alguna manera para hablar esta noticia que tiene impactado el fútbol nacional, la lamentosa desaparición física del actual presidente de la FBF, el señor Jesús Berardinelli, quien este día miércoles 5 de agosto falleció lastimosamente, así lo informaron medios, y bueno, además la Federación Venezolana de Fútbol lo hizo oficial en su cuenta de Twitter, anunciando la partida y la desaparición física de el que era, hasta el día de hoy, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Vamos a intentar, anunciando esta noticia, entender este hecho, cómo llegamos hasta acá, y además también invitamos a Darwin Rodríguez, quien es abogado, y nos va a explicar un poco esta parte legal de cómo queda ahora la Federación Venezolana de Fútbol conforme a esta desaparición física del que otrora presidente de la institución. Así que bueno, como siempre, la producción: Fabricio Cusol, Alejandro Martínez Campo, el gran Brian Márquez del Llanito, en los micrófonos Elías López, Raúl Zambrano, Jorge Alberto El Zurdo Rojas y quienes habla Carlos Quintero para este programa donde, es una lamentosa noticia, la verdad, una triste noticia para el fútbol nacional, pero que haremos entender un poco para que ustedes y los que nos escuchen y nos pueden ver a través de nuestras cuentas, @MundoUnBalón en Twitter, en Instagram, entiendan un poco esta situación. A ver, muchachos, le doy la bienvenida rápidamente a cada uno. Raulito, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlitos. Saludos a todos. Bienvenido, Darwin, para conversar un poco, ¿no?, que es esta actualidad en la Federación Venezolana de Fútbol. Sí, señor. Elías López. Bien, Carlos. Bueno, primero extender nuestras condolencias a toda la familia de allegados de Jesús Berardinelli, una noticia bastante lamentable, pero creo que es lo correcto entender, y de primera mano con Darwin, a quien agradezco aceptar la invitación, entender cómo queda todo este tema legal ahora. Es así. Jorge Alberto El Zurdo Rojas. Bueno, buenas noches, saludos a todos, a Darwin, gracias también por haber aceptado esta invitación del programa. Y bueno, lamentando, ¿no? Para que con profundo dolor, porque parte del fútbol nacional, algo importante, y que se nos haya ido siempre duele, ¿no? A cualquier integrante del fútbol venezolano. Y bueno, esperemos hoy saber y muchas cosas de lo que pueda suceder adelante, ¿no? Es así. Antes de presentarlo, Darwin Rodríguez, abogado y también el representante de futbolistas de Venezuela, agradecerle por acompañarnos el día de hoy y hablar de este tema, ¿no, Darwin? Jesús Berardinelli, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, hoy lastimosamente fallece, entendiendo que, ya venía con algunas patologías, era hipertenso, diabético, entre otras, y hoy, ya tenía cierto tiempo detenido por acusaciones que, después iremos ahondando. Pero hoy la federación y el fútbol nacional está de luto por la partida física de Jesús Berardinelli, y la federación se queda sin presidente, ¿no?, actualmente. ¿Cómo manejar ese vacío y entendiéndolo en términos legales, digamos, en esta parte? Sí, ante todo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dicen ustedes. Agradecerles a todos ustedes la invitación, haciendo extensivas las condolencias a los familiares del presidente, o hasta hoy presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, porque la desaparición física de una persona siempre será un motivo lamentable, ¿no? Así que, mis condolencias para el fútbol, para toda la familia de Jesús Berardinelli. Sí, efectivamente, como conocemos todos acá, ya sobre la persona, o el expresidente de la federación, existía una causa penal particular un hecho muy particular, por cuanto habían unas denuncias por parte del Estado hacia él como en su momento tesorero o administrador de la Federación Venezolana de Fútbol. Un hecho que
fue noticia en el último mes, llegando incluso a una privativa de libertad, siendo trasladado de Yaracuy a Caracas, y donde se originó este problema de salud, que para quienes siguen el fútbol saben que era una persona recién operada, si mal no recuerdo, del corazón, ¿no? Correcto. Conforme a lo sucedido, la misma federación o los estatutos de la federación, que cabe destacar, fueron publicados, si mal no recuerdo, en marzo de este mismo año, firmado por el mismo Bernardinelli, trata el tema de la vacante absoluta de algún consejo, de algún miembro del consejo directivo, que es la que comienza o toma vigencia a partir de hoy. Es la desaparición física y la absoluta imposibilidad de esta persona de ejercer su cargo. Quiero, para unir un poco lo sucedido con la causa penal y su desaparición física, no modifica mucho, ¿no? Porque en dado caso de que el presidente no hubiese desaparecido físicamente, la causa penal también lo desvinculaba de su cargo. Eso, yo había hecho un comentario recientemente en las redes sociales sobre qué podría haber o qué podía pasar con la detención del presidente de la federación. Se especuló mucho en muchos medios con relación a la intervención por parte de la FIFA, de la federación, cosa que no es ni muy común ni es tampoco nada fácil que suceda. Eso aprovecho la oportunidad de ustedes para hacerle llegar a sus seguidores el tema de que muchas personas, incluso hasta la semana pasada, y de manera incluso afirmativa, daban por hecho la intervención de la FIFA, de la federación. Personas como, sin quitarle mérito a ustedes chicos como comunicadores sociales, pero estoy seguro que Jorge, en su experiencia como profesional y en su preparación para continuar una vida después del retiro, que dicen que los futbolistas no hay exfutbolistas, no, simplemente exjugadores, siguen siendo futbolistas, sabe que esto es muy, muy difícil. Pero para el hecho particular de su desaparición física, ¿qué va a suceder? Estos estatutos que establecen el artículo 73 de los estatutos de la Federación Venezolana de Fútbol vigentes, dicen que ante el cese definitivo de las funciones del vicepresidente del Consejo Directivo, toma interinamente la vicepresidencia el primer vicepresidente. Hay 3 vicepresidentes. Para que lo tengan un poco claro, el Consejo Directivo está formado por un vicepresidente y 3 vicepresidentes. Coloquialmente o en los estatutos así también señalados como primero, segundo y tercero tomaría el primer vicepresidente el cargo que ya venía ejerciendo por el hecho de la causa penal que estamos conversando o que ya era conocida. Simplemente con esto o con este lamentable hecho debe continuar esta función interina, con la diferencia que la vacante absoluta del artículo 73 dice, de que en el cese definitivo esta función temporal de ese vicepresidente será hasta las próximas elecciones, que si mal no recuerdo estaban pautadas para el 2022. No sé si alguno me corrige, pero creo que es así. Para el 2021. Era para el 2021 las próximas elecciones, pero... Sí, bueno, 2021, ¿no? Diciembre del 2021, correcto. Que es un procedimiento ordinario que tiene la federación, que dispone en el artículo 27, en el artículo, en su reglamento, el artículo 101, el reglamento electoral vigente, establece las condiciones de esa comisión electoral.
eso es lo que legalmente debe suceder. No debe existir una mayor alteración de lo que es la dirigencia del fútbol. Está la particularidad de que FIFA exige a las federaciones que ese presidente del consejo directivo no tenga vinculación política. Y como es sabido, existe dentro de la vicepresidencia de la Federación Venezolana de Fútbol un miembro que tiene una vinculación política. Eso lo aparta ya tácitamente, lo aparta de la posibilidad de él en la elección ser candidato a la presidencia, incluso de ser el interino, porque no sé si se han fijado que quien está fungiendo la función de presidente interino es el segundo vicepresidente, si mal no recuerdo, y no el primero. Entonces, esa es digamos, la mayor connotación que se ha resaltado, han resaltado varios medios y que nosotros que estamos en el fútbol y que en mi caso como abogado deportivo, pues me mantengo informado y estoy, digamos, trato de mantenerme al día con lo sucedido en la federación. Claro. No hay legalmente no hay un mayor cambio de lo que ya venía sucediendo. ¿Por qué? Porque en dado caso que el presidente no hubiese fallecido y hubiese sido, su causa penal hubiese prosperado y hubiese sido condenado penalmente, es también una causal de una ausencia absoluta, de una falta Claro. de una falta absoluta y una imposibilidad de ejercer sus funciones como presidente. Entonces, legalmente no hay una mayor, de acuerdo a los estatutos de la federación, no hay una mayor alteración de lo que ya venía sucediendo con su causa en lo particular y como persona natural. Es decir, a ver, antes Darwin, de que los muchachos pregunten, quiero atajar una cosita que dijo Darwin con respecto al segundo vicepresidente, que es Pedro Infante, que actualmente es también ministro del Deporte, y como bien lo menciona ahí Darwin, no puede ser presidente de ninguna manera el señor Pedro Infante por tener nexos con lo que es la política, ¿no? Y el Estado Nacional. Así que ya para que la gente lo tenga muy presente y claro, de ninguna forma pudiera llegar al cargo de presidente ni interino ni de ninguna manera el señor Pedro Infante actualmente. Elías. claro, sí, Darwin, te comentaba, es decir, que Jesús Berardinelli ya no es antes del día de hoy ya no formaba parte de la Federación Venezolana de Fútbol por temas penales, ¿no? Exactamente. Es así. Y ahora, ¿cómo queda la federación? Mira, ¿cómo queda? Como lo dije anteriormente, de acuerdo a los estatutos, un presidente interino que debe de alguna forma, la particularidad, esto es importante, la particularidad de su causa penal, sí hacía o motivaba a que, por ser un hecho extraordinario, quienes quedan al mando de la federación podían, de alguna manera y de forma extraordinaria, llamar a elecciones de forma inmediata. Ahora, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 73, bien pudieran este presidente interino finalizar este periodo presidencial hasta la elección pautada ordinariamente por asamblea para el 2021. Es decir, que sí, que creo que quedó bastante claro que si la situación, o sea, no entra en ningún tipo de conflicto, pudiera el personaje que ahorita es el presidente interino seguir hasta diciembre del 2021. Sin embargo, hasta diciembre del 2021 para convocar a las próximas elecciones. De aquí a esa fecha, FIFA debe intervenir de alguna manera para apoyar de alguna manera a la Federación Venezolana de Fútbol en lo que es el proceso de elecciones, o simplemente la Federación Venezolana de Fútbol pues
en su mismo consejo directivo son los obligados a hacer este proceso? Mira, acá entramos un poco más en definiciones subjetivas, ¿no? ¿A qué me refiero? La palabra intervención, no sé si les sucede lo mismo a ustedes que a mí, pero a ver, se lee o se interpreta muy, muy fuerte, y se interpreta y se lee de esta manera porque efectivamente es algo muy fuerte. Que la FIFA llegase a intervenir de manera oficial a la Federación Venezolana de Fútbol, como venezolano, más allá de la idea y lo subjetivo que puede pensar cualquiera de lo que es nuestro fútbol venezolano, creo que debemos sentirnos mal. Y Sí, correcto. deberíamos sentirnos mal porque, a ver, el fútbol es una labor, es una industria que yo estoy seguro que todos los que hacemos vida en el fútbol, desde periodistas hasta el aguatero, yo siempre he pensado que lo hacemos en un 60 y 50, 60 y a veces hasta 70% de pasión. Esto es un tema que te tiene que enamorar. Entonces, particularmente, en un principio debemos sentirnos muy mal de que estemos haciendo las cosas tan mal como para que la FIFA venga a intervenirnos, perdón. Entonces, tampoco es algo que se dé muy, muy fácil. A ver, el mayor ejemplo que nosotros tenemos, y un ejemplo muy cercano, en el que tuve la oportunidad de alguna manera trabajar tercerizadamente, es el caso uruguayo. Nosotros en nuestra agencia tenemos una alianza con Sport Uruguay, que son quienes como consultora deportiva asistieron a la Federación Uruguaya en el momento de la intervención. La diferencia de la intervención uruguaya es que fue motivada por lo que llamamos en todo esto grupos de interés, principalmente de los jugadores. En ese momento Jorge debe tener algún conocimiento de eso, porque eso, digamos que se cuela por allí entre los jugadores. Fue en su mayoría motivada por los jugadores, y ya en una etapa en donde ellos no supieron o no pudieron manejar la modificación de sus estatutos, la representación de lo que es la Federación Uruguaya de Fútbol. Tampoco es un secreto que evidentemente ante FIFA va a ser un poco más fuerte que la venezolana. El significado de lo que es el fútbol uruguayo es un poco más elevado de lo que es el fútbol venezolano, hacia allá tenemos que apuntar. Entonces, las condiciones eran muy distintas, pero no fue un proceso fácil, muchachos. Y no es un proceso fácil porque he escuchado a mucha gente por allí que dice, bueno, que nos intervengan y vamos y todo cambiamos. Y no, esto no es un proceso fácil. Es un proceso que afecta estos grupos de interés, desde el gremio futbolista hasta los clubes, a una cantidad de personas y de quienes estamos en la industria de manera muy fuerte. No vamos a decir que de manera negativa, pero sí de manera muy fuerte. Nosotros deberíamos tener la capacidad en nuestro fútbol, en nuestra federación, en la que, si bien ha sido muy criticada, al igual que muchos clubes, jugadores, en mi caso abogados deportivos, agentes, sí hemos crecido, sí hemos tenido algún tipo de progreso. Entonces, creo que pudiéramos, y estamos todavía en la capacidad, y ojalá sí lo entiendan en la federación, de subsanar todo esto que ha sido noticia durante este 2020, sin que FIFA venga a más allá de apoyarnos y darnos las directrices, como siempre lo ha hecho, de cómo llevar la industria del fútbol federativo. Pero de ahí a que venga a intervenirnos, no lo veo, no lo considero la solución. Ahora, de esto llegase a suceder, creo que debemos tomar conciencia, y todos estos gremios que tienen la posibilidad de tomar decisiones y opinar en la Federación Venezolana de Fútbol, pues deberían tener un poco más claro lo que significa una intervención, porque, a ver, para nadie es un secreto que ponerse de acuerdo en el fútbol venezolano a manera de forma dirigencial
ha sido un conflicto. Claro. Entonces, ahora, imagínense ahora que venga un tercero mediador a decirnos cómo son las cosas. Eso nos complicaría un poco más. Claro, Realmente tú que lo que entonces mencionas no, es un tema, una asesoría directamente de FIFA en caso tal, no una intervención como tal. Recuerden seguirnos sí, en como @Mundo una, Balón en Twitter, en Instagram también. A ver, sería, no sé si Jorge por sería ahí eso, tenía alguna Carlito, como una preguntita. junta. No sé si Raúl termina la idea, no sé. ¿La quieres Sí, terminar? sí, lo que hablaba Darwin era de como de una junta, como una comisión normalizadora. Ojalá que no tengamos que apelar ni recurrir a eso y en verdad la situación sea subsanada y acá tengamos la capacidad para sentarnos y que todo pueda transcurrir. Adelante, Sur. Sí, bueno, Darwin, con respecto a lo que estás diciendo, por supuesto que todo es correcto, ¿no? Y lo peor que pueda suceder es la intervención. Eso es un retraso bastante grande para el fútbol venezolano. Realmente eso es lo que no tiene que pasar. Como tú dices, hay que resolverlo internamente, ¿no? Y tiene que tener la capacidad y muchos clubes principalmente tienen, eh, creo que sí tienen las personas, las que son para poder ayudar a resolver, ¿no? Esos temas, ese conflicto. Una pregunta, Darwin, en este tema de lo que estás hablando de la vacante que puede haber hoy en día en la Federación Venezolana de Fútbol, lamentablemente. Con respecto, también hay una parte que un año, por lo menos suponte de que en este caso sea el ministro Pedro Infante, ¿sí? Él tiene que estar, para poder ser, optar por la federación, él tendría que estar un año fuera de esta parte política, ¿no? Ese cargo político, ¿no? No es que hoy para resumir, hoy se retira del cargo político e inmediatamente puede ser el principal presidente de la federación. Creo que por los estatutos no existe eso, ¿no? Esa es una. Y la segunda, igual hay que respetar los estatutos que están, ¿no? Porque por lo que escuché y leí que fueron cambiados para poder que perteneciera a la comisión o la directiva de la federación, en este caso un actor político o alguien que esté en un cargo vigente políticamente, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿qué sucede? No sé si lo que has escuchado es lo mismo que he escuchado yo. A ver, por allí en el medio futbolístico se dice que hubo una modificación de estatutos que se había enviado a la FIFA, que ya la FIFA lo tenía. Creo que hace referencia a eso. A nosotros también nos llegó allí a la agencia, y a mí en lo particular como abogado, a la agencia nos llegó también para mí rumor, no lo he visto como noticia que efectivamente haya existido esa modificación, según estaba en FIFA para evaluar esta modificación. Pero es como dices tú, deberíamos respetar lo vigente, y lo vigente fue lo publicado por el mismo presidente, o ya extinto presidente, fallecido el día de hoy, el, el, el 11 de marzo del 2020. O sea que tenemos unos estatutos muy recientes Sí. que por las particularidad o la particularidad que tenemos actualmente de pandemia y todo esto o todo lo sucedido, creo que existió la intención o está la intención de hacerle una modificación. Pero yo no la tengo, o sea, no tengo claro si esa modificación de verdad fue elevada a la FIFA o quedó en un mero proyecto. Eh, entonces, creo que hasta ahora debería, si es así, apegado al estatuto vigente, desvincularse de su cargo político para optar, como lo establece el reglamento electoral de la federación, en una candidatura de llamada plancha, como la conocemos en estas comisiones electorales. Entonces, y bueno, por allí cualquier otra persona que aspire a ser presidente del Consejo Directivo de la Federación Venezolana de Fútbol. Ok, Darwin, con respecto a eso, lo que le había dicho la pregunta, no me que bien, es tener, salir del cargo y estar un año ya que haya salido del cargo, o
o lo puede ser inmediatamente ser, en este caso, candidato, ¿no? No, no. No es- El estatuto vigente no establece un tiempo, que yo lo Ok, tenga, no establece un tiempo. Creo que hablan de la modificación esta, de la que se habla, incluso una recomendación de FIFA, creo que hablaba de 5 años y, se había hecho una modificación para 1 año. No la tengo, la verdad no lo tengo claro por el estatuto vigente que establezca esta desvinculación en tiempo, no está allí. Claro. A ver, bueno, ya para ir cerrando, porque se nos agota el tiempo, en resumen, no puede asumir el cargo, evidentemente, Pedro Infante por sus nexos políticos. Ahora bien, nos dijiste que tenía que asumir un vicepresidente. El nombre del que asumiría en este momento y que debió asumir desde el momento en que que estuvo detenido, el señor Jesús El Berardinelli, el gobierno de 20 de Berardinelli, julio. exacto. Desde el 20 de julio estuvo detenido Berardinelli. ¿Quién es ese nombre, Darwin? Para que todos los que nos escuchan y nos ven puedan tenerlo claro y que va a estar al menos por ahora, ¿no? En esta transición que va a vivir la federación. Mira, por comunicado oficial, que es lo que aparece en la página de la Federación Venezolana de Fútbol, que es a lo que como abogado debo apegarme, estaría el señor Rafael Enrique Alzarma, que es uno de los vicepresidentes. Eso es lo que sale allí en la federación. Ahora, los últimos comunicados desde la detención del expresidente, los últimos comunicados lo he visto firmado por el secretario general, si mal no recuerdo. Tomás Álvarez, exacto. Álvarez. Tomás Álvarez. He visto que quien ha estado firmando las comunicaciones oficiales. Entonces, también para nadie es un secreto que lo que está sucediendo en la federación pues no es de total dominio de quienes podemos estar interesados en la vida del fútbol venezolano. Entonces, desconozco si a partir de ahora pudiera haber una decisión y un comunicado oficial de tomar la vicepresidencia interina de alguno de estos dos vicepresidentes, que no sea la persona, exacto, la persona del presidente. 2021, ¿no? Hasta las próximas elecciones. Hasta las próximas elecciones. Presidente Infante. Muy bien. Tampoco conozco, y es un escenario que puede pasar, que en vista de cómo ha sucedido todo esto, se puedan estar llamando a unas elecciones extraordinarias, a una asamblea. Acuérdense que el máximo órgano de la federación por estatuto es la asamblea como tal, y ellos escogen sus dirigentes. No sé si de manera extraordinaria pudieran estar llamando a una asamblea para realizar unas elecciones inmediatamente, por cómo está actualmente o por cómo ha sido todo esto. Pero de ser así, existe también el inconveniente que hay actualmente una causa por el tema de elecciones, o que puede existir una causa por el tema de las elecciones y cómo tiene que ser ese proceso. Entonces, no sé si ese reglamento como tal llama o pueda llamar a unas elecciones extraordinarias para, bueno, digamos, de alguna manera adelantar el periodo y comenzar otro periodo ordinario con mucho más tranquilidad. No. Pudiera estar en el escenario, Claro. el llamado de las elecciones extraordinarias. Muy bien. Bueno, de verdad, Darwin, te agradecemos estos minutos y para, digamos, aclarar y entender un poco esta noticia que de alguna manera hoy impactó al fútbol nacional. Recordemos que Jesús Berardinelli estuvo detenido desde el pasado 20 de julio y esa misma semana, el miércoles 23 de julio, sufrió un síncope que lo llevó a la clínica Caracas, donde estuvo hospitalizado hasta el día de hoy por patologías como diabetes, como hipertensión, entre otras, y además que fue operado hace 2 meses, por lo cual su situación de salud, como bien lo mencionaba el propio
médico de la Federación Venezolana de Fútbol era muy complicada, y el día de hoy, bueno, lastimosamente se confirma el deceso del mismo, y bueno, vamos a esperar a ver cómo termina de darse estas semanas y todo lo que va a ser este año para la Federación Venezolana de Fútbol, con esta noticia y con esto que ocurrió. Así que bueno, agradecerte, Darwin, por estos minutos. Darwin Rodríguez, abogado deportivo y agente de futbolistas también, que nos acompañó para explicar un poco estos estatutos legales de cómo va a quedar ahora la Federación Venezolana de Fútbol. Como siempre, en la producción, Fabricio Cusol, Alejandro Martínez Campo, el gran Brian Márquez del Llanito, Elías López, Jorge Alberto El Sudor Rojas, Raúl Zambrano, Carlos Quintero. Hoy estuvimos conversando con Darwin Rodríguez sobre este sensible fallecimiento de Jesús Berardinelli, antiguo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Extendemos nuevamente nuestros pésames para todos sus familiares y allegados. Muchísimas gracias. Los equipos se enfilan hacia los vestuarios, luego de los 3 silbatazos del principal. Por hoy, finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.